Aquí Marco Tulio Aguilera Garramuño, ¿cómo estás? Buenos días, Marco Tulio. Muy Como bien, cada muy martes bien, hablando de Manuel. literatura y de libros. Sí, correcto. Y viene acompañado de un escritor colombiano que al parecer ya estuvo aquí, leyendo algunas cosas de su biografía. Recibió el premio Primera Novela, Sergio Galindo, en el 2010, ¿no? Sí, en el 2010. En el 2010. Así es que ya habías venido aquí a Jalapa. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué Había bueno. estado en el año 2010, ya en 2011, volví en 2014 y ahora. Y ahora una temporadita más larga acá en Sí. Jalapa, ¿no? En Jalapa y en Veracruz y en México. Pues bienvenido. Siempre es interesante entrevistar a escritores que no son locales, ¿no? Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Sí. Tú planteas en parte de tu obra, y perdón que entremos tan de lleno en tu obra, porque pues eso puede ser un buen elemento para entrar y coincidir con el público que le gusta conocer más sobre novedades literarias. Planteas en tu obra, entre otras cosas, que la violencia con la que empezó tu vida de niño te marcó de una manera definitiva, y ahora vemos una violencia similar en México, como si estuviéramos viviendo un poco lo que en Colombia se vivió, aunque tal vez se siga viviendo hace algunos años. Ahora lo estamos viviendo en México, y hay muchas historias de violencia que no se cuentan en México y que tampoco aparecen en la literatura de alguna manera, ¿no? Y eso me gustaría preguntarte, porque optas por la violencia y las historias, no la violencia en sí, sino los resultados de la violencia, como una sustancia muy adecuada para hacer literatura, en tu caso. Pues yo tengo ahí como una observación acerca de cómo la literatura latinoamericana, sobre sus propios conflictos sociales, se ha planteado en los posconflictos. En Colombia no habíamos tenido la oportunidad de un posconflicto como el más reciente, que fue la negociación con las FARC. Y yo pensaría que a partir de esto y, digamos, un freno de la violencia desatada como llegó a estar, podría eventualmente empezar a surgir una mirada sobre el pasado y sobre la violencia que ha sido la constante de la historia de Colombia, como esa espiral de violencia, y que los nuevos artistas, los nuevos escritores, las generaciones que le tocará ahora rehacer el país, tengan una mirada mucho más, digamos, distanciada, no en el sentido de evasiva, sino más crítica sobre los orígenes de esa violencia y sobre lo que pasó. La similitud con México pues es compleja, y en la literatura es todavía más compleja, porque cuando se está viviendo dentro de la violencia, dentro de una constante violencia que nos avasalla por todos lados, por los periódicos, cuando todos los días se abren fosas comunes, cuando todos los días hay masacres, es muy difícil que lleguemos a comprender todas las dimensiones del momento presente. Y yo pienso que en Colombia fue la mirada de las generaciones que suplantaban a otras generaciones la que permitía ver el pasado más reciente y escribirlo de otra manera. Entonces es probable que las mejores novelas sobre la violencia que llamamos allá época de la violencia, que son a finales de los años 40, de la década del 50, se hayan escrito en los años 70. Y así que como que una generación intermedia o de por medio o de transición permita ver lo que la que estaba viviendo la violencia no veía. Y yo siento que la literatura colombiana tiene todavía muchas cosas que decir sobre nuestro pasado, y las va a ir diciendo en la medida de que el país se vaya transformando, entre otras cosas por este tipo de armisticios. Claro. ¿Quieres decir algo, Marco? Mira, he visto varias entrevistas que le han hecho a Daniel, y siempre están centradas casi en el mismo tema. Uh-huh. Daniel es una persona que se ocupa fundamentalmente de la violencia, del entorno y de lo exterior, ¿no?
Claro. muy diferente a lo que yo escribo, que es más interior, más intimista, más personalista. Entonces, por eso mi pregunta en este momento va a ser una pregunta más referente a su vida como escritor. Resulta lo siguiente: Daniel es un escritor atípico, en el sentido de que no es común que una persona, digamos, a su edad tenga 3 muy buenos premios, como son el premio Alba Narrativa, el premio Sergio Galindo y el premio Clarín. Él, 3 países, Sí, Cuba, uno de Cuba, México y Argentina. ellos. Curiosamente Colombia no. Entonces, mi pregunta es la siguiente: él ya recorrió un tramo bastante importante de su vida como escritor. Es una persona que ha llegado a la madurez narrativa, ¿sí? Y ¿qué expectativas tiene? Porque, digamos, el éxito, digamos, pronto y fulminante, después perjudica mucho. Entonces, ¿qué espera él en los próximos años? ¿O qué le espera a la literatura? ¿Qué puede esperar la literatura de él en este momento? Bueno, pues Marco, yo creo que se refiere usted como a una cierta precocidad tardía, porque de todos modos yo publiqué mi primera novela, me la publicaron acá en México, que fue la del premio Sergio Galindo, cuando yo tenía 29 años, estaba a punto de entrar a la trienteina, y además ya tenía los borradores de lo que iban a ser mis siguientes novelas. Sí. Es decir que el reconocimiento llegó un poco tarde, cuando ya la vida me ha dado algunos palos, ¿no? Y es un cierto reconocimiento, digamos, no sé si cenital o tangencial, de todas maneras casi siempre alejado del lugar del que yo soy, que es Colombia. Sí. Entonces, lo más inmediato es que he escrito una novela voluminosa que se llama El Año del Sol Negro. Sí, cómo no. Y creo que es lo mejor que he escrito y es lo que estoy promocionando en este momento, entre otros lados, en Colombia. Sí, yo la comenté muy bien, intensamente, ¿no? Y aquí hablamos de ella. Y la idea sería que, como no soy autor de una sola obra, sino que he ido publicando otras novelas en el pasado, yo quisiera que esas novelas tuvieran algún impacto, por lo menos en la sociedad para la que fue escrita, que fue la colombiana. Sí. Lo que pasa es que pues por muchas circunstancias esas novelas no se publicaron inicialmente en Colombia y hoy todavía son difíciles de acceso. La más difícil es justamente la que publicó la Universidad Veracruzana, sí. Aunque hay un plan ya editorial para que sea publicada hacia el año 2019, yo creo, hacia finales de año o en el 2020. Entonces ya se van a poder conseguir. Y por ahora, pues, yo creo que el compromiso que siempre he tenido es hacer la mejor literatura de la que soy capaz. Y tenía un proyecto que se llama Pentalogía de Colombia, que son justamente estas novelas sobre las violencias colombianas, ¿no? Sí. Y poder terminarlo, yo creo que sería una manera de liberarme también del peso de un proyecto que ha tardado muchos años en ser concebido y que ocupa la mayor parte de mis pensamientos. Sí. Ya ves por qué era importante preguntarle, nada más que tú no me dejas, mi querido Marco. A ver, yo me quedo. Tenemos que hacer una entrevista convencional para un público que no lo conoce, porque si aquí estuviera lleno de escritores, pues sí, yo diría también que sí. Pero tienes razón, hay que preguntar un poco de todo y hacerla más o menos desordenada para que... Sí. Pegado a este asunto de la violencia, yo le quería preguntar cómo aplica, y eso también va para ti como escritor. Aquí tenemos dos y ambos de Colombia, un colombo mexicano, Marco Tulio. ¿Cómo pega el asunto del análisis de la literatura desde el punto de vista de la estética convencional o de los discursos oficiales que montan en escena casi con una cierta dosis de romanticismo lo que sucede, siempre viéndolo como en un pasado lejano, la historia de los que perdieron o de los que murieron y sus familias,
pero también la historia de los hechos que ciertamente por la omisión de los mismos gobiernos o la terrible corrupción rampante, por lo menos en México así se ve, se crea una literatura en la que todo estaba bueno, ¿no? Está, como decimos acá en México, está chido. Y esa vende bien y vende y se publica. Pero hay otra literatura que es como contracultural, contra la corriente oficialista, con un discurso más Crítico, realista, más fuerte, más verdadero, más honesto, sí, que a veces está tachada hasta de impropia en términos del mundito o del gran mundo literario en América Latina, del cual habla también mi querido Daniel en algunos episodios de su blog que me di a la tarea de leer, que por cierto están muy entretenidos y muy bien escritos. sí. ¿Qué opinábamos sobre este asunto, Daniel? Marco tiene algunas ideas que quieran compartir. No, la entrevista es para ti. Tú eres el protagonista. Pues yo creo que la literatura pues está muy diversificada. Hoy se publica en América Latina mucho más que lo que podía uno inventariar que se publicaba en los latinoamericanos en los años 90. Y lo pienso en particular sobre Colombia porque si uno compara los catálogos que había en los años 90 frente a lo que se está publicando hoy, teniendo en cuenta que también se han abierto muchas editoriales independientes, digamos que hay opciones para ver, ya sea literatura comerciales o literatura sobre realidad o no ficción que ha ido suplantando en éxito de ventas a la ficción, y elegir finalmente lo que la gente, siguiendo su propio gusto, pueda querer leer. En mi caso, yo me he ido inclinando por una literatura que justamente habla sobre esas cicatrices, que pone el dedo en lo que nos causa vergüenza. Y la he ido siguiendo porque la literatura colombiana, pues yo hablo siempre como desde una tradición en la cual pretendo situarme, que es la tradición de la novela y narrativa colombiana. Esas novelas, esa literatura que digamos ha estado siempre enseñándonos lo incómodo, el pasado, y nos ha hecho como reflexionar, es la que a mí me sigue como llamando la atención y me parece que sigue permaneciendo en el tiempo. Es la literatura de Arturo Alape, es la literatura, digamos, heredera de José Eustacio Rivera, que es casi que el primer gran novelista de Colombia, autor de La Vorágine, de la cual deriva muchas obras. Yo creo que La Vorágine crea también unas corrientes narrativas, como un influjo y una manera de aproximarse a ciertas realidades. Allí, por ejemplo, está esbozado el horror de las caucheras, de la época de las caucheras de la Casa Arana, que era peruana y que venía explotando indígenas de los Aupés y de todos los huitotos, de todas las procedencias en el Amazonas, que esos horrores que parecían ser inenarrables quedaron plasmados en una novela que es de 1925, y paradójicamente ahora que en el último lustro se abrió la investigación sobre la memoria, los huitotos y la gente del Baupés empezó a hablar por fin del horror de las caucheras. Las personas que son hijos de víctimas directas al fin ven como que hay una liberación en el tiempo de esos temas, y una manera de contarlo. Bueno, una manera que son muchas maneras porque son muchas voces. Entonces es curioso que la literatura en los años 20, muy cerca al horror de la Casa Arana, empezó a registrar lo que estaba ocurriendo, una cierta incoherencia social, de un país que era inexistente en ese momento, de un país que no tenía ningún progreso, de un país que
acaba de perder a Panamá y recibir una indemnización enorme, supuestamente para industrializar el país, para llevarlo al progreso, para hacer grandes obras de infraestructura que tardaron mucho en hacerse y que quedaron mal hechas, pero que la gente de su momento no la vio. Sin embargo, el horror estaba ahí, estaba pasando, y este país centralista, este país que parece aislado de los conflictos sociales, y que en ese momento era todavía mucho más centralista, ignoraba, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que ir a un corte, salvo lo que le quiera preguntar Marco, porque aquí vamos también. Marco es el protagonista muy certero también de la reseña literaria, de todo lo que nos va trayendo. Hay algo que me resultó importante y curioso de la biografía de Daniel, sí, que tenías entre tus otros entretenimientos tal vez de la infancia, juventud, irte a ver cómo mataban las vacas. No sé si esto esté bien reseñado o no sea cierto, pero después del corte y escuchar un tema que propone Bruno Rubio del grupo de rock español Izal del 2010, que se llama Autoterapia, vamos a preguntarle esto y otras cosas.